Muy buenas tardes, mi nombre es José Humberto Rodríguez Franco, del primer cuatrimestre de la licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual, y este trabajo es para la materia de Historia del Arte. El fauvismo, una vanguardia del siglo XX, es un tema muy interesante debido a que tiene una fuerte influencia por algunas corrientes que me llaman mucho la atención, como son el impresionismo, el neoimpresionismo y el postimpresionismo. También la gran influencia que tiene en el diseño gráfico actual y el desarrollo que le podemos brindar. A manera de introducción, el impresionismo es una corriente que se originó en la primera mitad del siglo XIX y los autores impresionistas se admiraron por la simplicidad y la osadía de la gilografía japonesa. Aquí es importante mencionar que era de reciente adquisición la influencia del Oriente. Estos autores orientales arrojaron una actitud informal de la perspectiva, la ausencia de modelado en las figuras y la utilización de colores puros y brillantes. Además, el advenimiento de la fotografía en estos años también influyó debido a que dejó en las primeras instantáneas la visión de cómo era el movimiento. Los temas impresionistas fueron las actividades cotidianas, el paisaje, se enfocaron ellos muchísimo en cómo pintar y sobre todo expresar los cambios de brillo y luminosidad, los reflejos, las sombras y el empleo de las pinceladas cortas, irregulares y las manchas de color. Dentro de los autores impresionistas encontramos a Monet, a Manet, a Degas, Pizarro y Renoir. Dentro del impresionismo, Seurat fue quien dio los principios científicos del color y la forma y también estableció los principios para una nueva etapa de la luz y el color. Como tal, él es el creador de una corriente artística que se le conoce como puntillismo o divisionismo, el cual tiene como característica principal el empleo de pequeños trazos o puntos de color para poderse combinar en la retina del espectador. Uno de sus más fieles seguidores y responsable a la muerte de Seurat de continuar la escuela fue Signac. Posteriormente tenemos la corriente postimpresionista que fueron encabezados por Cézanne y Van Gogh. Ellos tuvieron un enfoque muchísimo más simplificado al respecto de lo que es la expresión artística, con una muy pobre o escasa atención al realismo, y ellos también tuvieron la inspiración en algunas expresiones artísticas del Oriente, tales como en las vidrieras y el grabado japonés. Aquí podemos ver las primeras manifestaciones de lo que sería posteriormente las artes gráficas y decorativas con los carteles de Toulouse-Lautrec. Ahora, entrando propiamente a lo que es el fauvismo, tenemos que es una de las vanguardias que se dieron a principios del siglo XX con un total rechazo a lo que es el naturalismo y el arte académico. El término fauvista o fauvismo fue acuñado por Louis Vauxelles, quien fue un crítico de arte, y este lo empleó por el colorido audaz y no realista. Esto les alentó a llamarle fieras o fauves a estos artistas que fueron un grupo de amigos que decidieron crear una nueva corriente a partir de 1905. El fauvismo como tal lo podemos dividir con características en dos periodos, uno que inicia en 1905 y otro más posterior que inicia en 1906 o 1907. El fauvismo en 1905 se caracterizó por un uso muy audaz y no realista del color, incluso a veces con tonalidades muy estridentes, con la aplicación de colores puros con breves y enérgicas pinceladas, dejando al descubierto áreas del cuadro como un color más. Es decir, si tenían un lienzo blanco, utilizaban el blanco del cuadro, era un blanco vacío, no era un blanco aplicado como en otras obras. El interés principal fue por estructuras sólidas y permanentes, que no tenían movimiento. Aquí Matisse y Derain hicieron lo propio en el sur de Francia, en el puerto de Coulur, con la serie de pinturas de un puerto, y también Blaming hace lo propio en Chateau, en este mismo año. Evoluciona hacia 1906 y 1907 con la inclusión de una línea para poder definir las formas o los contornos. Empiezan a utilizar colores apagados, colores quebrados con la mezcla de blanco y negro para hacerlos
un poco grises con la finalidad de ampliar la gama de colores, y utilizan la figura humana como punto focal de la obra, tal y como se puede demostrar en El joven marinero de Matisse de 1906, donde es evidente el tema central de la obra con un joven. Podemos ver el gran contorno que hay de color negro y el empleo de una paleta pues bastante apagada. Dentro de los exponentes, los principales fueron tres: Henri Matisse, Derain y Blaming. Sin embargo, también hay otros exponentes. André Derain se caracterizó por una pintura del paisaje, influido por Matisse y Van Gogh. Sin embargo, él puede de repente incluir en su composición algunos rasgos o elementos naturalistas, como en la obra de las barcazas en el Támesis, donde las sombras y la bruma son de este estilo. Sin embargo, podemos apreciar la pincelada, que es muy breve, es fiera, que tiene una paleta de color muy estridente y muy antinatural. Y en el puente de Lepec, pues prácticamente hay ausencia de tonos grises, todo es muy estridente, muy vivo en color, y aquí es un fauvismo temprano en el que todavía no se notan grandes contornos para poder delimitar las formas. Henri Matisse es el exponente más grande del fauvismo, y de hecho él le dedica toda su obra a esta corriente y no la abandona nunca. Él cursa por varias etapas. En una primera etapa se le nota una muy clara influencia neoimpresionista de Signac en la época que él trabaja con él en este cuadro que se llama Lujo, Calma y Voluptuosidad de 1904. Aquí podemos ver todos los puntos que forman la imagen con la finalidad de que todo esto se mezcle en la retina del espectador. Posteriormente, en El interior con berenjenas de 1911, podemos ver un cuadro en el cual el fondo, el primer plano y los lados están fundidos en un solo plano. Esto lo puede provocar todavía más con el uso del empleo de una paleta que tanto es usada al interior del, de la casa o al interior del inmueble donde se encuentra ubicado, y si nos enfocamos en la ventana podemos apreciar que la misma paleta de colores empleada afuera. Entonces todo esto nos invita a ver el primer plano, ver un segundo plano, ver la ventana, y que esto nos regrese y se vea todo revuelto. Tenemos al gran interior rojo de 1948, donde hay un aspecto bidimensional únicamente, con las naturalezas muertas que le dan algo de profundidad al cuadro, y en los cuadros del fondo se hace el uso de una perspectiva tradicional. Ya para 1952, al final de la carrera La tristeza del rey, se realizó con una técnica de decoupage, que es recortar varios segmentos de papel de diversos colores con muchas formas, con la finalidad de unirlo y entregar una composición al espectador. Esta técnica fue desarrollada después de que Matisse sufre de una cirugía traumática que le deja en silla de ruedas en 1941, y es básicamente un adiós a lo que Matisse realmente amaba, que fueron la danza, la música y las mujeres. Y en esta etapa toma el arte como una especie de calmante cerebral. Maurice de Blaming es un paisajista de inicio y fue fuertemente influido por Matisse y Van Gogh. Aquí en la obra podemos ver las dos etapas del fauvismo. En una primera etapa, como hay pinceladas gruesas de colores muy estridentes, vivos, algunos contornos marcados en la vista del Sena de 1906. Aquí hay una muy clara influencia por el postimpresionista de Van Gogh, que incluso hace recordar una de sus obras más famosas, La noche estrellada. Y La bailarina del Rat Mort, que fue creada en 1906, se ve la evolución hacia la segunda etapa del fauvismo con una paleta un poco más oscura, más gris, sin perder las pequeñas, cortas pinceladas, y ocupando a la bailarina como tema central, utilizando también los contornos negros característicos de esta etapa. Aquí, si no fuera por la silueta de las dos piernas que están claramente definidas, no se podría inferir que todo el resto de la pintura son los detalles del vestido que está usando. George Rouault
Es un hombre sumamente controvertido, con gran religiosidad, lo que hace que tenga una temática de pecado y redención constante a lo largo de toda su obra. Es un pintor altamente inconforme, que hace que también tenga una alta variedad de estilos durante todo su desarrollo, y lo caracteriza el uso de contornos gruesos y una paleta oscura. En La prostituta de 1903, aquí hace reflexionar al espectador acerca de la degradación social de la prostituta, que no se le aprecia como tal. Y en La cabeza de Cristo de 1939 se emplea una paleta mucho más gris y más apagada, donde podemos ver a una tierna cabeza de Cristo cabizbaja e introspectiva y hasta cierto punto piadosa. Aquí también podemos ver la evolución de las dos partes fauvistas. Albert Marquet utilizó tonos vivos, pero nunca llega a utilizar el color de forma opuesta al naturalismo. Este cuadro hace más bien recordar el impresionismo, como lo desarrolló Renoir y como lo desarrolló Manet en algunas de sus obras, pero hay claros elementos fauvistas, como el uso de contornos negros, la utilización de una paleta más apagada, los trazos, las pinceladas y también el uso de la perspectiva y de la luz. Kes Van Dongen, un autor de desnudos y retratos, también es de los pintores que hacen del humano una figura central. Aquí podemos ver una paleta apagada con contornos gruesos, la silueta humana, las pinceladas fuertes, y en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, podemos ver la sociedad elegante y las mujeres glamurosas despreocupadas. Y Raúl Dufay, él va a hacer un uso muy constante de estos pequeños usos de follaje a lo largo de toda su obra, y en especial aquí en Los caballos y jinetes bajo los árboles. Estos crean una sensación de movimiento. Hay trazos muy vigorosos, de amplias pinceladas y colores muy vivos. En conclusión, el fauvismo es una corriente muy violenta, con uso de color muy estridente. En ocasiones utilizan contornos, a veces para tonar las paletas pueden emplear el blanco o el negro, pero que no deja de ser de alto contraste y de muy alto impacto. Algunas de las conclusiones del curso es que hay una gran cantidad de información y muy poco el tiempo para desarrollarlos. Sin embargo, me permitió ampliar el panorama acerca de las corrientes artísticas, de la historia del arte, de las corrientes, las contracorrientes, por qué en ocasiones se expresa la religión y en ocasiones tenemos temas muy profanos. También me permitió entender las manifestaciones artísticas actuales, de dónde viene todo lo que actualmente estamos viendo, y el material del curso facilita en mucho la organización de la información, es simple y sencillo y muy fácil de digerir. La utilidad que le encuentro es que ha ampliado en mucho mi percepción y mi formación de cultura general. Es un gran material de apoyo, porque siempre que uno quiere innovar, tiene uno que voltear a ver al pasado, a ver qué fue lo que sucedió y regresar hacia lo básico para poder innovar sobre lo básico. Y esto lo encontramos muy recurrentemente a lo largo del desarrollo del curso, como por ejemplo con el arte clásico y luego el renacimiento y luego viene el romanticismo y el naturalismo, que todos ellos hacen mucho hincapié en la forma académica o clásica del desarrollo. Y también la otra utilidad es el seleccionar alguna forma de expresión para mi desarrollo profesional. Quizás sea como punto de partida y posteriormente vaya evolucionando a buscar otras formas u otras fuentes, pero al final del día necesitamos un punto de partida para iniciar a desarrollarnos profesionalmente. Sin otra, eh, sin algo más que decir, maestra, le agradezco muchísimo su tiempo, agradezco mucho la atención y la paciencia para revisar nuestros trabajos y también sus valiosas retroalimentaciones. Un saludo.